Applehead Radio. Bienvenidos amigos al segundo programa de Applehead Radio, el proyecto a modo de podcast ligado, como ya lo sabéis todos, a Applehead Team, esa editorial que tiene esa maravillosa idea, ese precepto de sacar adelante esos libros que siempre has querido leer pero nadie se ha atrevido a publicar. Y antes de comenzar con este segundo capítulo, este segundo episodio con el especial invitado que tenemos hoy, sí que tengo que transmitir, que os habla el reverendo Wilson, esos enormes agradecimientos por la cálida recepción que tuvo ese primer programa, compuesto, como ya muchos sabéis, por esa mini presentación del libro acerca de las videonastis y más especialmente por la entrevista a José Mellinas. Y hoy el grueso del programa va a ser otra entrevista, en este caso de un hombre que también es muy importante para la editorial, para Applehead Team Creaciones, con un buen currículum a sus espaldas, y ya solo los libros que ha sacado adelante y lo que está por venir con Applehead ya da buena prueba de ello. Así que, sin más dilación, darte la bienvenida, Octavio López San Juan. ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Bien, he preparado aquí para una especie de cuestionario puesto a punto acerca de tus trabajos con Applehead. Sí que te quería pedir primeramente, bueno, yo creo que la inmensa mayoría de la gente que siga Applehead o que se haya acercado a este podcast, a este programa, ya te conoce, pero sí que, bueno, yo creo que procede un poco una autopresentación por tu parte para darnos buena cuenta de quién es Octavio López San Juan. Bueno, pues a ver, ¿por dónde empiezo? Pues no sé, soy un aficionado al cine de terror, al cine fantástico, como muchos de vosotros. Y la verdad es que desde que tengo memoria, el otro día estuve aquí rebuscando en casa, siempre he estado pues escribiendo sobre esto, ¿no? Haciendo, pues no sé, historias sobre dinosaurios, por ejemplo, o escribiendo pequeñas revistas que repartían en el colegio, ¿no? Sobre Parque Jurásico y cosas de estas, ¿no? Estamos hablando, pues no sé, a lo mejor cuando tenía 10 o 12 años, en el 93. Pues eso, siempre he tenido el empuje, ¿no? De escribir sobre aquellas temáticas que me gustan. Y fue ya sí que al principio entre Jonathan Bellés y Rubén Ortiz llevamos adelante la página web de Godzilla en castellano, ¿no? Que fue el primer portal de habla hispana sobre el Kaiju Eiga. Y luego en 2015 pues surgió la posibilidad de escribir el libro de ¿A quién vas a llamar?, ¿no? La historia de los cazafantasmas, que salió publicado una primera vez por Tyrannosaurus Books, ¿no? Uh-huh. El libro tuvo bastante buena acogida. Y después de ahí pues ya conocí a Fran Muñoz y Pedro José Tena y ya pues me embarqué en esta aventura con ellos, ¿no? De escribir libros de cine, continuar esta andadura con Applehead. Fíjate, comentabas tu cualidad de aficionado, de obsesivo seguidor, ¿no? del fantástico y de otras variantes, como pudiera ser, por supuesto, muchísimos de los que estamos aquí al otro lado de las ondas y los que se pasarán, y también mucha gente que nos escucha. Yo viendo un poco tus publicaciones, tus obras, el modo en el que las afrontas, yo creo que hay un nivel de obsesión muy interesante de ciertas temáticas, ¿no? Eso entiendo también que a la hora de sacar un libro adelante forma parte, ¿no? de esa, digamos,
maquinaria para escribir, o sea, un tema en concreto que luego ya, por supuesto, cuando vayamos abordando un poco las publicaciones lo veremos con más detalle, pero sí que veo cierta obsesión o un punto de mira muy, muy fijado a ciertos iconos, ciertas temáticas y que sobre todo que hayan tenido bastante impacto, ya bien sea o en algunos géneros o en la cultura popular, como veremos también después, ¿no? Pues sí, creo que has dado en la clave. A ver cómo lo digo para que no suene excesivamente peyorativo hacia mi persona, pero sí. La obsesión es una de las tendencias que suelo tener, especialmente hacia las temáticas pues, y películas que me gustan, ¿no? Que me han impactado. Más que con un género en concreto, pues son esas películas que de alguna u otra manera llegaron en un momento de mi vida que me dejaron pues, petrificado, asombrado, entusiasmado, ¿no? Cazafantasmas, por ejemplo, es una de estas películas, una de estas franquicias clave, ¿no? En la que decidí luego pues desarrollar el primer libro. Y claro, pues a la hora de abordar cada una de estas temáticas y plasmarlo en un libro, pues me gusta hacerlo pues cuanto más completo, más exhaustivo, mejor, ¿no? Cuanto más datos recopiles y cuanto más testimonios consigas de las personas implicadas directamente en estas franquicias, pues mejor, ¿no? Cuanto más completo, por eso digo que se convierte, como tú bien has descrito, pues en una tarea un poco obsesiva de hacerlo lo más completo, lo más exhaustivo posible, también para que luego el lector pueda saciar de alguna manera, pueda haber mejor recompensado el dinero que ha invertido en estas producciones, en estos volúmenes, ¿no? Eso es un poco el empuje de todas estas obras. Que la verdad es que, claro, a veces se menciona la palabra obsesión a veces en calificativos un poco peyorativos, pero todo lo contrario en este caso, y dando un poco en cuenta de las publicaciones que tienes, yo creo que casi que es una obsesión que va un poco ligada también con las ansias de perfeccionamiento, más que nada al abordar ciertas temáticas que a veces son un poco monstruosas, ¿no? O sea, si te parece, podemos ya ir abriendo un poco fuego con un tema, digamos, un abordaje a esos iconos de la cultura popular que ya has escrito, como es Cazafantasmas, o a quién vas a llamar la historia de los Cazafantasmas, que como bien has dicho, en el caso de Applehead fue una reedición, ¿verdad? Sí, eso es. Pues, a ver, ¿por dónde empezamos? Pues, ¿a quién vas a llamar? La verdad es que la película siempre me ha entusiasmado, ¿no? Siempre me ha flipado la película esta de 84 de Ivan Reitman, me parece, perfecta. Me parece una obra maestra de todo mezclado, ¿no? De la comedia, la ciencia ficción, la fantasía, del terror, no sé, me parece increíble. Pero sí que es cierto que lo que me quedó, o que me dejó flipado de pequeño, era la serie de animación de los auténticos cazafantasmas. Ese fue el auténtico detonante de que empezara a escribir el libro. Porque lo primero que empecé a escribir fue la guía de episodios, ¿no? Estas series que, no sé, me sigue entusiasmando a día de hoy, ¿no? Sí. Ver cómo sigue la continuidad, cómo van rebuscando en los mitos o en el folclore popular y lo van metiendo en el mundo de los cazafantasmas, me parece una cosa, vamos, abrumadora, ¿no? Claro. Y entonces, pues fue... Dime. No, adelante. No, te iba a decir simplemente que me siento bastante identificado con lo que has dicho. Yo creo que en parte es porque pertenecemos prácticamente a la misma generación, y es que claro, yo me pongo en el lugar de ese joven reverendo, ¿no? Cuando veía los cazafantasmas, siendo un tierno infante, que claro, a día de hoy que a veces intentamos siempre como explorar un poco las tendencias, explorar esos iconos de los 80, ¿no? Esa década que parece que ha vuelto con una fuerza brutal bajo una mirada nostálgica, pero claro, yo es que ahora pienso al escuchar tus palabras que yo precisamente lo que me veía en bucle no eran las películas, que también, ¿no? Las películas estaban ahí, lógicamente siempre ibas al videoclub y era una de esas que querías ver una y otra vez, pero desde luego la serie de animación era lo que nos metíamos en vena, y casi que las películas de Ivan Reitman lo teníamos como un complemento, ¿no? O sea, que precisamente hoy en día se puede considerar lo contrario. Sí, es muy curioso porque, claro, la serie de televisión, no sé cómo la verías tú, aquí en Alicante la retransmitía Canal Nou, que ahora ya no existe otro canal autonómico, pero claro, la dosis era diaria, entonces era volver del colegio y enchufar la televisión y recibir tu dosis de cazafantasmas, vamos, aquello tiene una huella indeleble, ¿no? Y aparte,
aunque procedía de la película, tenía un universo propio tan rico que a la vez como que se distanciaba un poco, ¿no? Del canon de las películas, y a la vez era pues eso, tan enriquecedor, tan nuevo, tan innovador, no sé, que para mí era súper magnético. Y se dio el caso, por ejemplo, en Estados Unidos, de que mucha de la audiencia infantil que se llegó al mundo, ¿no?, a la franquicia de los cazafantasmas, lo hizo primero con la serie de animación, que además contiene el capítulo de Toma 2, ¿no?, que hacen la propia película de los cazafantasmas, la hacen a partir de la serie, ¿no? La serie juega con eso, ¿no? Los propios personajes de dibujos animados van al estreno de la película de Ivan Reitman. Entonces, para aquella audiencia era todavía más confuso, y algunos llegaron a pensar que incluso la película venía de la serie de animación, cuando, como hemos dicho, es al revés, ¿no? Sí, bueno, claro, los cazafantasmas, ahí iba yo un poco cuando mencionaba esa valentía tuya, por qué no decirlo, de sacar una publicación que aborde algo que ha impactado a nuestras generaciones tanto a nivel, como digo, de cultura popular, como son los cazafantasmas, ¿no? Estos luchadores en contra de lo sobrenatural, siempre en un tono, no quiero decir infantil, pero sí más naif, más, digamos, ingenuo, ¿no? Repito, esto no lo digo en algo peyorativo, sino simplemente como una cualidad de la serie, ¿no? Entonces, claro, en el libro, en la publicación, afrontas lógicamente las dos primeras películas de Ivan Reitman, también las series, como la que hemos mencionado, Cazafantasmas, luego la serie de acción real de los 70, ¿no? Porque esto ya viene de los 70, el tema de Cazafantasmas, no nació en la década, y luego también la miniserie de Slimer, o incluso ya otra serie de animación como los auténticos cazafantasmas, ¿no? Que son los cazafantasmas. Bien, claro, te quería preguntar un poco ya, pensándolo o afrontándolo de manera egoísta, por esa serie de acción real de los 70, que yo la verdad es que nunca me enfrenté a ella, pero sobre todo también por cómo afrontaste este completismo, estas ansias, como digo, de perfeccionamiento, de abordar todo esto y darle una unidad, con lo que yo creo que es el hacer un dibujo de los cazafantasmas como personajes de ficción que nos han impactado tanto, ¿no? Como digo, especialmente a las personas de nuestra generación. Pues mira, te cuento. En un primer momento la idea era pues solo abordar lo que se conoce entre comillas como la franquicia oficial, ¿no? La de Sony, de esta de Columbia, porque son las películas de Ivan Reitman y las series de Los auténticos cazafantasmas y El regreso de los cazafantasmas del 97. No, vamos, lo que tiene el logo que todos conocemos de cazafantasmas, ¿no? La sintonía de Ray Parker, lo oficial, por así decirlo. Pero ¿qué pasa? Que la serie esta que has comentado de los 70 de Imagen Real, que es muy famosa, ¿no? Porque tenía Bob Burns embutido en un traje de gorila, ¿no? Y iban ahí cazando fantasmas, él y otros dos detectives. Sí que desempeñó luego un papel fundamental a la hora de bautizar la película de Ivan Reitman, ¿no? Porque Ghostbusters, que era como se llamaba esta serie de Imagen Real, tenía los derechos del título Ghostbusters, y Ivan Reitman y compañía querían utilizar ese título, ¿no? Sabedores del potencial que tenían. Entonces, claro, cuando me puse a desarrollar el libro, me di cuenta de que no existía ninguna publicación tampoco que abordase esa serie de los 70, ¿no? Estaba un poco en el olvido, sí, habían vídeos en YouTube y sus correspondientes páginas de Wikipedia, pero no había ningún volumen en ningún sitio que desarrollase eso, ¿no? A pesar de la importancia que tenía. Y dije, bueno, pues ya que vamos a hacer la historia de los cazafantasmas, aunque no tenga el rango de eso de oficial, sí que es verdad que fue muy importante esta serie y vamos a darle el mismo tratamiento, ¿no? Y además tuve la suerte, la posibilidad de contar con un pequeño prólogo de Bob Burns, que es el actor súper coleccionista, extremo que hay en Estados Unidos, de todo tipo de memorabilia de cine fantástico, que se prestó, ¿no?, a escribir unas pocas páginas relatando su experiencia en la serie, ¿no? Entonces, pues ahí vino un poco el tema de completar. Luego, ¿qué pasa? Que cuando la peli de Ivan Reitman se convirtió en un éxito, pues antes de Los auténticos cazafantasmas, la serie de Filmation, la productora de Filmation, que era la que había dado luz a esta primera serie de Imagen Real, pues quiso apuntarse al carro, ¿no?, del tirón de los cazafantasmas, y sacó su propia serie de animación, porque la empresa de Filmation estaba especializada en animación, todos recordamos He-Man y los Masters del Universo. Quiso sacar su propia serie, ¿no? Pero solo tenían los derechos del título, ¿no? Entonces hizo una serie de animación basada en ese concepto del gorila y los dos detectives. En este caso eran los hijos
de aquellos dos detectives, ¿no? Claro, ¿qué pasó? Que esto, cuando Ivan Reitman se enteró, pues hizo, aunque no tenía pensado en un primer momento sacar una serie de animación, dijo, pues vamos a sacar nuestra serie de animación para competir, ¿no? Para no dejar que esta serie de filmación manche, pues, de alguna manera, la franquicia oficial de Cazafantasmas. Y dio a luz Los Auténticos Cazafantasmas. Entonces, en el 86 teníamos estas dos series, ¿no? De animación rivales, de alguna manera. Sí. Y volvemos a lo mismo, que esta serie de filmación de animación, basada en el personaje de Gorila de los detectives, tampoco tenía un desarrollo en ningún sitio de cómo se había generado, las personas que habían participado, ni una guía de capítulos. Entonces dije, pues bueno, siguiendo la misma premisa, vamos allá y vamos a desarrollar otro capítulo para que se explique toda la génesis, todo el impacto que tuvo esta serie, donde el villano este de Premio del Malvado es uno de los elementos más recordados, ¿no? Sí, así es. Y claro, aparte de todo esto, como en cualquier producto que impacta tanto, como digo, a nivel de cultura popular, hay cómics, videojuegos, alguna que otra influencia en el cine también, que eso lo abordas, ¿no? Como digo, afán de completismo que desde luego a quien pudiera interesar los cazafantasmas es ya casi como la Biblia, ¿no? Que eso entiendo también que es un poco uno de los objetivos. No hacer quizá el libro definitivo, pero sí al menos de lo que esté en tu mano, el hacer el todo, ¿no? El que cualquier fanático, cualquier aficionado o que incluso cualquiera que siente cierta curiosidad acerca de esto, pienso ahora en las nuevas generaciones, ¿no? Que quizá vean los cazafantasmas sí como un pequeño clásico de los 80, como hubo otros, pero sin embargo es que hay que tener en cuenta de que esto, bueno, lógicamente con un business, ¿no? Con una mercadotecnia detrás, superó más barreras que por supuesto también están incluidas en el libro, ¿verdad? Sí, es que claro, el poder o la repercusión a todos los niveles que tuvo la película de Van Reitman, pues dio a luz pues varios productos en los que, aunque no directamente no encontramos esos elementos de la misma manera, ¿no? que en Cazafantasmas, sí que de alguna forma recuerdan o quizá nos hubieran llevado adelante si Cazafantasmas no hubiera tenido ese éxito, ¿no? Por ejemplo, una cosa que parece en principio tan alejada, pero para mí es bastante parecida, puede ser La Hacienda de los Horrores, que aunque no tuvo ese éxito ni parecido, ¿no? que tuvo los Cazafantasmas, pero sí que hay esa combinación de comedia, fantástico, efectos especiales que sí que tenían los Cazafantasmas, ¿no? O Cariño, Encogida a los niños, o Beetlejuice, son esos cócteles de comedia, de fantástico, de terror, un poquito coqueteando con el terror, ¿no? Que a lo mejor si Ivan Reitman no hubiera apostado fuerte por, bueno, Dan Aykroyd y Harold Ramis, ¿no? No hubieran apostado fuerte por esta premisa, pues quizá no se hubieran dado de la misma manera, ¿no? Entonces, en el libro quería desarrollar todo eso también porque me parece muy importante, ¿no? Incluso películas como Men in Black me parecen actualizaciones de ese concepto, ¿no? Una especie de organización que se encarga en este caso en vez de fantasmas, de alienígenas, ¿no? Pero hay igual, hay incluso tenía una canción de éxito, ¿no? Son cócteles o premisas muy parecidas que yo creo que se intentan actualizar. Incluso el propio Ivan Reitman lo intentó un poco con Evolution, aunque no le salió del todo bien. Pero bueno, y luego lo que has comentado de los videojuegos, pues claro, es que estos universos tan amplios como puede ser el de Cazafantasmas, que da pie aparte de desarrollar todo tipo de juegos según se han ido adaptando o apareciendo nuevas plataformas, también tiene un universo tan rico que si cambios de dimensión, ¿no? O toda esa fauna espectral, pues puede dar motivo o origen a todo tipo de productos. A mí personalmente, la primera versión que desarrolló David Crane para el Amstrad, ¿no? Del Spectrum, me dejó flipado. Me acuerdo que en casa de un amigo no parábamos de jugar, que estaba muy bien porque era un juego que tenías que ir recopilando, hacías misiones, ¿no? Cazabas fantasmas y luego podías ir mejorando el coche hasta que al final el nivel de PKE, ¿no? De energía psicoquinética de la ciudad, pues se disparaba y aparecía el nombre de los Malmalus ¿no? Y ahí pues terminamos el juego. Y luego, claro, tenemos el videojuego que salió, como si no recuerdo mal, que fue en el 2009, que era una especie de Cazafantasmas 3, ¿no? Teníamos ahí a todos los actores que habían hecho las dos primeras versiones en imagen real, dando sus voces a esas versiones infográficas suyas, ¿no? Y me parecía, pues eso, un universo tan interesante de explorar y ver sus parecidos o de dónde venían ciertas líneas argumentales con las películas, que dije, bueno, pues creo que los videojuegos también merecen su capítulo en el libro, ¿no? Y también pues dije, bueno, ya que estamos, pues vamos allá con los cómics, ¿no? Entonces claro, fue pues lo que has comentado, de completar
en la medida de lo posible, lo que estaba en mi mano, como bien dices, pues ese análisis completo, o todo lo completo que yo he podido hacer sobre el universo de Cazafantasmas. Sí, como digo, impacto en la cultura popular, y eso lógicamente trasciende ya lo que es el mero producto cinematográfico, sino que va más allá, algo que sigue pasando hoy en día. Como digo, hay lógicamente intenciones de mercado detrás, pero desde luego creo que para el aficionado siempre es una buena noticia. Respecto a las posibles influencias en el cine, claro, es que en los 80 teníamos esa concepción un poco del fantástico, que bueno, dentro del terror sabemos que en los 80, y de eso seguramente en unos minutos hablaremos, que había un subgénero como el slasher que lo estaba digamos petando muy fuerte, pero casi que cuando llega ese desgaste, el fantástico, el terror o ciertas coyunturas del propio género intenta derivar un poco eso hacia la comedia, el conseguir un cine fantástico para todos los públicos. Lógicamente el impacto en la industria del entretenimiento de gente como Lucas, Spielberg, etcétera, tuvo bastante que ver, que de una manera o de otra también cambiaron ciertas cosas, pero se consiguió esta manera de hacer fantástico que, y a los Cazafantasmas nos podemos remitir, derivó en éxitos, y que, como bien has comentado, con el paso de los años también se ha intentado repetir el modelo. Me parece además muy bien traído, especialmente lo de Men in Black, porque casi que es como la Cazafantasmas de los 90, ¿no? Mira, precisamente en Evolution, me acuerdo cuando la vi en el año 2000 o 2001, película también de Ivan Reitman. Yo recuerdo que, joder, estaba viéndole, decía, es que aquí Reitman lo que quiere es un poco repetir casi, no sé si intentar repetir el éxito, pero sí muchas de las cosas que ya habíamos visto en Cazafantasmas, ¿no? Incluso diseño de efectos especiales, etcétera, me recordaba mucho a esos tiempos, y yo te confieso, es una película que en su día disfruté bastante, ¿no? Pero bueno, lógicamente no llega al nivel de Cazafantasmas, sobre todo en fama, repercusión, y porque Evolution ha quedado olvidada, y sin embargo Cazafantasmas es algo que ha pasado, ¿no? A lo largo de décadas. Hay una constante... Sí, Octavio, perdona. No, eso que te decía, que estoy de acuerdo contigo. De hecho, tenemos hasta 3 personajes, aunque Cazafantasmas llega un momento que se añade Winston, pero durante gran parte del metraje son 3 personajes enfrentados a amenaza sobrenatural. En Evolution igual. Tenemos un logo también, con la sonrisa esa, el smiley, con 3 ojos, ¿no? Intentando, pues eso, repetir esos esquemas que también habían funcionado en Cazafantasmas. Recientemente, la vi en el cine, pero ahora como está en plataformas de streaming, también está Pixels, que me parece también un intento de repescar esa fórmula. Es muy, muy parecido, solo que metiendo el tema de los videojuegos retro. Claro, y como antes hablábamos, los 80 ahora mismo nos está invadiendo otra vez, ¿no? Como digo, desde una óptica nostálgica que puede generar ciertos debates, pero es del todo cierto que todos estos iconos, o al menos su herencia, ¿no? Su huella, su impacto para muchos de nosotros, parece que están volviendo, o bueno, ahora ya creo que la moda de los 80 está empezando un poco a decaer, quién sabe, ¿no? Si ahora nos invadirán los 90, pero sí que hubo una época recientemente bastante fuerte a ello, y lógicamente no voy a dar ejemplos porque yo creo que a todos nos vienen a la cabeza, ¿no? De ciertas series que especialmente buscaban repescar este espíritu. Te comentaba que hay una constante, una muy interesante constante en tus publicaciones, que es el tema entrevistas. Aquí tenemos entrevistas a nada más y nada menos que Dan Aykroyd, Ivan Reitman, Bob Burns, como has dicho, actor de la serie original, el productor Michael C. Gross, que la gente no lo confunda con el Michael Gross de Temblores, ¿vale? Este es otro. El músico Peter Bernstein, los guionistas Richard Muller y Mitchell Graves, los guionistas de Los Auténticos Cazafantasmas, si no me falla la memoria, bueno, también al diseñador Bob Camp, e incluso a algunos de los dobladores españoles, ¿no? de las series, entre otras personalidades que también se pasan por aquí. Como digo, el tema de entrevistas a mí siempre en publicaciones me parece súper interesante el hecho de que los propios protagonistas artísticos y técnicos den un poco de voz también al libro desde la óptica de quien ha estado ahí, pero este proceso de buscar, contactar,
etcétera. ¿Cómo lo afrontas? Ya no te lo pregunto solo de este libro, sino por supuesto también de los que vendrán, dentro de los que hablaremos hoy, porque como digo, es algo que se repite, ¿no? en tu faceta de escritor. Pues a ver, te cuento, mira, lo que me he dado cuenta de la fase esta de recopilar entrevistas, pues eso, me he dado cuenta de que lo mejor es hacerlo al principio, porque muchas veces se van dilatando, la gente te dice que sí que quiere participar, pero pues eso, la gente pues tiene sus historias, tiene sus trabajos, sus movidas, y a veces pues tarda más, ¿no? Pues por ejemplo, Ivan Reitman, no sé si tardé 1 año y medio en poder hablar con él, 15 minutos, ¿sabes? Para que veas lo complicado que es a veces en estas cosas. Otras veces, pues en cuestión de días o semanas, pues ocurre, ¿no? Pero bueno, pues viene por un lado por ese completismo del que hemos hablado, pero especialmente, bueno, por 2 cosas. Una, no te voy a engañar, hay una especie de ansiedad egocéntrica por conocer, ¿no? A esos artistas que todo me han influido, pues un poco el motivo de intentar contactar con ellos. Por un lado, pues es por mostrarle mi gratitud, ¿no? Y por esa, ya digo, ese egocentrismo de he podido hablar con Dan Aykroyd, ¿no? O Ivan Reitman, ¿no? Y por otro lado, pues yo qué quieres que te diga, te tengo que admitir que mi prosa no creo que sea una maravilla, ni tengo unos conocimientos muy extensos en ningún tema. Y entonces creo que el recopilar estas entrevistas le dan un valor enriquecido al libro, que es así, quiero decir, no tiende a interpretación porque son las declaraciones exclusivas de las personas que han participado en cada una de las franquicias. Entonces, una persona que se acerque a uno de los libros que yo escribo, pues le puede gustar más o menos, o puede encontrar más o menos interesante lo que yo cuento allí, ¿no? Lo que yo desarrollo, o lo que he podido recopilar. Pero las entrevistas, ¿no? Las declaraciones directas de estas personas, pues creo que son fundamentales, porque la persona, el fan o el entusiasta del cine, el aficionado, que quiera conocer de primera mano, no va a haber error. O sea, quiero decir, se va a encontrar ahí unas declaraciones directas de estas personas y luego él podrá sacar sus propias conclusiones. Entonces viene un poco motivado por eso, ¿no? Entonces esa obsesión también por recopilar cuanta más información, cuanta más declaraciones, cuanta más entrevistados, mejor, pues viene un poco de esas 2 facetas, ¿no? Ya digo que es muy complicado y pues son 2, 3, 4 en el de Cazafantasmas. Como sacamos la actualización con Apple Hit y había que meter la película de Paul Feig con las chicas protagonistas, pues en total han sido, pues te podría decir, 5 o 6 años de trabajo, que sí que tiene sus parones y me involucro en otros proyectos, pero ahí hay un trabajo pues casi de una década de inversión en todo esto. Sí, porque imagino que hombre, por alguna experiencia que tengo yo también en el tema de entrevistas, sobre todo, bueno, de buscar a cierta gente, lógicamente entiendo que personalidades con menos renombre, como puede ser gente que esté más en producción y tal, sea algo más fácil y más a día de hoy con el tema de redes sociales, pero claro, encontrar a Dan Aykroyd, como decía Ivan Reitman, supongo que no será nada fácil, ¿no? Y luego, una vez encontrados, que accedan a ser entrevistados, ¿no? Pero claro, es que sin desmerecer, por supuesto, al resto de entrevistados, bueno, contar aquí con Dan Aykroyd e Ivan Reitman, que son prácticamente, casi me atrevería a decir, los padres, tanto delante como detrás de las cámaras, de lo que es la criatura de Cazafantasmas como hoy la conocemos. Vamos, es algo que le da un peso importante, ¿eh? Sí. Y el de Dan Aykroyd fue especialmente, siempre lo cuento, pero es que fue especialmente llamativo por eso, porque costó también bastante, pero al final se dio la circunstancia de que su agente que estaba ahí con él me dijo: tú no te preocupes, que mañana te llamamos nosotros, ¿no? O sea, ya no tienes que estar, o sea, aunque tienes que estar pendiente, por supuesto, pero que la llamada era al revés, o sea, no la hacías tú, te llamaba a ti, Dan Aykroyd, ¿no? Entonces, claro, estar en tu cuarto esperando que te llame esa persona, porque tantos iconos, ¿no? Y que tanto te ha marcado de pequeño. Pues también era alucinante, todavía me acuerdo dando vueltas aquí de la habitación esperando que sonara el teléfono, ¿no? Y luego pues, ya cuando hablé con él, pues él, bueno, no sé si habéis escuchado a Dan Aykroyd en versión original o en entrevistas y tal, cuando empieza a contar sus vivencias o sus conocimientos, aquello es una locomotora desbocada, o sea, no para de hablar, ves ahí cómo le fluyen las ideas y aquello era incontenible. Por fortuna, como bien has dicho, entre las redes sociales o los sistemas estos que tenemos ahora digitales, pues podemos grabar las conversaciones, porque es que si no, no me hubiera dado tiempo. Hablar de mi nivel de inglés hablado tampoco es tan bueno como para tomar nota al vuelo, ¿no? Claro. Fue increíble. Y mira, por el lado negativo, por ejemplo,
con Harold Ramis, cuando hice las primeras pesquisas para intentar hablar con él, yo no sabía que estaba enfermo. Claro, su agente me dice, no, ahora mismo no puede ser la entrevista, ¿no? Pues lo achacas a las típicas pues, contestaciones que te dan de que pues, no va a poder ser y te contestan de esa manera diplomática. ¿Qué pasa? Que a los 6 meses, una cosa así, salió la noticia de que había fallecido Harold Ramis, pues me quedé así, ostras, te quedas así un poco parado, ¿no? Un poco triste también, estoy escribiendo sobre esto, que estas personas dedicaron tanto tiempo, pero llamando a su puerta a ver si quieren contestarte a una entrevista y de repente te enteras porque la persona estaba enferma y tal, y dices, ostras, es un poco raro. Claro, sí, pero bueno, imagino que tanto una cosa como la otra no dejan de ser también experiencias que tú te llevas, ¿no? A la hora de escribir, que a veces yo pienso eso, ¿no? Al sacar un libro adelante, y más especialmente también cuando te aventuras tanto al tema de entrevistar, a buscar un poco la profundidad de todos estos iconos o estas temáticas, siempre hay un cúmulo de experiencias y de anécdotas que yo creo que amplían un poco ya más desde la perspectiva del autor el hecho de algo que no es nada fácil, que es sacar uno de estos libros adelante. Como comentábamos, ahora mismo tenemos una reedición actualizada que, como tú has dicho, aborda la película del 2016 y gracias a esto has podido añadir la entrevista a su director, a Paul Haig, también a la guionista Katie Dapol, si no me falla la memoria, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Y que cuentas también, que te iba a decir que cuentas también con un prólogo de Viola Ramis Steele, la autora de Ghostbusters Daughter, libros suyo, y que además es la hija de Harold Ramis, nada más y nada menos, ¿no? Que bueno, no contaste con Harold, lamentablemente por esas trágicas circunstancias, pero sí, por lo menos parte de su herencia está ahí también en el libro, ¿no? Sí, pues claro, llegado el momento de conseguir un nuevo prólogo, ¿no? para esta nueva edición, pues claro, salió el tema de pues a quién se lo propones, ¿no? Siempre tienes ahí 3 o 4 personas en mente, y no recuerdo si fue por casualidad, pues vi con el libro este de Ghostbusters Daughter, ¿no? De Viola Ramis Steele, que si no lo habéis leído está en inglés, no tiene traducción en castellano de momento, pero es una pasada porque desde el punto de vista de su vida, de la vida de esta mujer, pues te narra un poco su vida o cómo Harold Ramis consiguió ese éxito y cómo lo vivió a nivel personal, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que es un relato muy íntimo, muy valiente también por su parte, porque ves también las sombras que también tenía Harold Ramis, ¿no? No es algo idealizado, y también para hablar de un miembro de la familia como puede ser tu padre, me parece una cosa, no sé, yo lo recomiendo encarecidamente si queréis saber no solo de Cazafantasmas, porque se habla de toda la filmografía de Harold Ramis, pero también para conocer al hombre, ¿no? Que había detrás de esa estrella de la comedia. Y pues eso, y le dije, bueno, pues si esta persona está dispuesta o ha escrito todo un libro, ¿no? Sobre esa relación tan íntima que tenía con su padre, pues voy a preguntarle a ver si le gustaría participar a escribir un pequeño prólogo, ¿no? Que sirva de presentación a esta nueva edición. Y la verdad es que fue muy bien, se lo pregunté y al momento recibí un email de respuesta y dijo que sí, que estaría encantada de participar. Y bueno, si tenéis el libro o el que no lo tengáis, pues como veis es una cosa hace un recorrido en 2 páginas muy chulo sobre todo el fenómeno de Cazafantasmas, como lo he vivido ya también, y para mí, vamos, no puede tener mejor carta de presentación el volumen este de aquí, vamos a llamar. Sí, a mí me parece un bonito homenaje, el poder contar con su hija, y más si con esa publicación que ya me ha anotado, porque entiendo que es todo un homenaje a su padre, ¿no? A lo que ha sido y aunque haya fallecido, lo que es y será, ¿no? Recuerdo además cuando salió la noticia del fallecimiento de Harold Ramis, que estaba con un pelín olvidado. Lógicamente ahora con el tema del remake o una nueva versión de Cazafantasmas sí que se ha hablado un poco más de toda esta tropa, ¿no? que la sacó adelante, pero sí que en muchos artículos que hacían un poco balance de Harold Ramis había muchas luces, muchas sombras, y que bueno, que su hija haya dramatizado esto en un libro, me parece, como digo, un bonito homenaje que se extiende además al contar tú con esta hija en tu publicación. Octavio, si te parece, vamos a cambiar un poco de tercio, porque ahora llega todo un monstruo a todos los niveles, ¿no? Todo un personaje mega iconográfico para el cine de terror, que ha vuelto también recientemente.
aunque bueno, yo creo que nunca, sobre todo los que estamos muy metidos en este género, nunca ha pasado de moda, pero digamos que con la última producción sí que ahora incluso las nuevas generaciones también saben quién es este villano, ¿no? Michael Myers, y así ya podemos afrontar de lleno pues el abordaje ahora a Noches de Halloween, la saga de Michael Myers perteneciente a la colección de Applehead de Noche de Lobos. Y claro, mencionábamos un poco el tratamiento que hacías de los cazafantasmas dentro de un poco de la cultura popular, del enorme fandom que tiene. Casi que podemos decir que Michael Myers ha tenido el mismo impacto entre los que nos apasiona el terror, ¿no? Que me parece también, viendo cómo es una saga tan abultada, un atrevimiento brutal, porque abordas al personaje, lógicamente su paso por todas las entregas de la saga, un nuevo trabajo de investigación con muchísimas entrevistas de gente, por supuesto, muy interesante para los que nos encanta con sus altibajos esta franquicia. Pero en fin, cuéntame, ¿cómo se te pasa por la cabeza el decir, vamos con Michael Myers, vamos a tratarlo como se merece y vamos a repasar esa saga que, como digo, últimamente se ha visto revitalizada? Pues, a ver, ¿por dónde empiezo? Pues bueno, después de ¿A quién vas a llamar? Pues eso me gustó mucho la experiencia, aunque sí que es verdad que se produce cierto desgaste, o no sé cómo llamarlo. Al final acabas de cazafantasmas o del material que sea un poco hasta arriba, ¿no? De dedicarle, pues eso, quizá 2 años completos, entre comillas, en los que casi no ves otra cosa o lees sobre otra cosa, sobre esa determinada materia, acabas un poco pues saturado, no sé si es la palabra, pero bueno, sí que acabé bastante contento de la experiencia, ¿no? Sobre todo pues cuando ya ves que la gente, los fans, se compran el libro, lo leen y te dan, pues oye, mira, me ha encantado porque te has currado aquí todo el desarrollo de todo esto y está fantástico, ¿no? Me siento muy contento por haber comprado el libro. Pues te anima un poco, ¿no? Al margen de los posibles errores que puedas haber cometido o de que la prosa, como digo, esté mejor o peor, ¿no? Pues te anima bastante. Y entonces, pues pensé, bueno, ¿qué otros iconos, qué otras franquicias a mí me han marcado y me gustaría desarrollar? Porque también es una labor de investigación, como tú bien dices, pero que hasta cierto punto tú tienes un nivel de ignorancia. En mi caso era bastante grande de Halloween, no sé, me encantaban las pelis, pero había un montón de vacíos que quería llenar, ¿no? Entonces esa labor de investigación realmente también se trata de hacer un viaje tuyo, ¿no? De descubrimiento de un montón de cosas, de cómo ha ido la franquicia, porque yo no alcanzo, vamos, yo soy una colilla en la tuya, por ejemplo, en el cine slasher. Y dije, bueno, pues voy a pegarme aquí la currada, investigar, intentar, pues siguiendo el tratamiento de ¿A quién vas a llamar? Pero con el personaje de Michael Myers, ¿no? Y empezar un poco, pues eso, a intentar, lo primero, como ya dije, después de la experiencia que había tenido en ¿A quién vas a llamar? Pues intentar conseguir las entrevistas, sabiendo pues eso, que muchas veces se pueden dilatar mucho en el tiempo. Y la verdad es que pues empecé con eso. El primero pues fue John Carpenter, que me acuerdo que al principio dijo que no podía participar porque estaba liado, no recuerdo con qué, eso lo dijo su agente, ¿no? Yo creo que sé que estaba liado, yo creo que estaba en casa jugando a la Xbox y fumando mucho, seguro. Puede ser, aparte que le gusta mucho el Sonic, a lo mejor estaba jugando el último Sonic que salió. Pero bueno, sí que me dijo, la gente dijo, mira, ahora mismo no puede ser, dice, pero insiste después de Navidad, ¿no? Pues eso siempre es una puerta abierta que te da un poco de augurio, de buen augurio. Y aunque luego, si veis la entrevista, pues es un poco en el orden que está dando o que daba John Carpenter las entrevistas escritas, quiero decir que son respuestas muy escuetas, pero bueno, para mí son muy enriquecedoras y pues una especie de meta, ¿no? Bueno, he conseguido que John Carpenter participe en el libro, ¿no? Como volviendo al tema de cazafantasmas, el creador, ¿no? Sí. El que ampara toda esta franquicia desde el principio, que de cierta manera avale o participe o se involucre en el libro, pues para mí era aquello, el no va más, ¿no? Y bueno, luego pues empiezas a tirar un poco más y dices, bueno, voy a intentar contar con Rick Rosenthal, Tommy Lee Wallace, ¿no? Todos los que han participado de alguna u otra manera en el libro, y la verdad es que me sorprende incluso todavía más con respecto a quién vas a llamar, la cantidad de gente que se involucró en el proyecto, ¿no? O sea, hay ciertas personas que por su, digamos, la mala experiencia que pasaron en la saga, no quieren ni oír hablar del tema, ni quieren soltar ningún comentario, ¿no? Es el caso de Dewey Little de Halloween, la maldición de Michael Myers, que no quiere hablar más del tema ni hacer declaraciones, ¿no? Pero la gran mayoría de involucrados, de hecho me sorprendió también que el guionista de Halloween 4, de Halloween 5, si no recuerdo mal, Michael Jacobs,
De hecho, luego le insistieron si podía dar alguna entrevista más, ¿no? Y dijo, no, yo todo lo que tenía que decir lo he dicho para el libro de Octavio López. Me dejó un poco y dijo, ostras. Bueno, eso, pero bueno, que da un valor añadido al libro, ¿no? Oh, desde luego, sí, y es que, a ver, como bien sabes, la saga de Halloween es muy, muy fetiche para mí, pero claro, cuentas, como bien has dicho, ya, para empezar, John Carpenter, que es el padre de la criatura, aunque también se generarían ciertos debates respecto a lo que voy a añadir, también en algunos círculos se puede decir que es casi como el padre del slasher tal y como hoy lo conocemos. Claro, vas más allá con Rick Rosenthal, acabas de decirlo, Dominique Ocenin-Girard, el director de la quinta de Dwight H. Little, que fíjate, yo no sabía que tenía tanta... Me he equivocado, te he dicho Dwight Little, que era el de Halloween 4, no, me he equivocado. Dwight Little es el director de Halloween 4. Ajá. El director de Halloween 6 era este hombre, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. De las 6, Joe Chappelle, ¿no? Me parece que era. Ese Chappelle, ese era el que no quería oír hablar del tema, me he equivocado. Sí, porque fíjate que te iba a comentar que a mí la de Dwight H. Little, la cuarta, y creo que eso ya lo hemos hablado una vez en privado, me parece, a mí yo la tengo bastante alta estima, no me parece desde luego como de las 2-3 mejores de la saga, pero sí que ahí con esta nueva subtrama que se creó, con esas líneas temporales que se generaron en la saga, me parece que hizo un trabajo bastante digno. Un tío que además había empezado en el terror, pero que luego en los 90 se metió directamente por la acción, que es ahora creo que anda bastante metido en televisión también. Bueno, televisión, en fin, en series, ¿no? Digámoslo así. Ahora ya el tema de serie para televisión creo que es un concepto ya un poco anticuado, pero es un tío que hizo un trabajo bastante estimable, ¿no? Para... Sí. Teniendo en cuenta que estamos a mediados de los 80, que el slasher estaba decayendo y también la franquicia, digamos que vivía una época a partir de la tercera entrega un poco convulsa, ¿no? Sí, yo opino igual que tú. Halloween 4 no sé qué tiene, entre comillas, pero a mí me encanta, tiene una atmósfera muy conseguida, tiene momentos muy, muy interesantes, además de ese finalazo con Donald Pleasence ahí haciendo una interpretación brutal, que además le da un girito ahí a la historia de siempre, entre comillas, de ese viraje hacia lo maligno del niño, de la niña en este caso, que me parece sensacional, y me parece una actualización, entre comillas, aunque puede ser que no sea muy innovadora lo que es la propuesta, pero me parece que era la película que necesitaba la saga para seguir adelante, ¿no? Si hubieran fallado a la hora de rescatar o de volver a establecer los cánones de la franquicia, probablemente se hubiera acabado ahí, ¿no? Porque veníamos de... A ti te encanta y a mí también de Halloween 3, pero para el público en general creo que fue una especie de stop, ¿no? Un frenazo en seco que dijeron, bueno, ¿y qué pasa? ¿No? Y Mustafa Kat, el productor, dijo, bueno, aquí tenemos que poner toda la carne en el asador, coger a Michael Myers de nuevo y hacer una película compacta, contundente para rescatar, ¿no?, a ese público que hemos perdido, y Halloween 4 lo consiguió. Sí, es que además, fíjate, la saga de Halloween, lo dije antes, con sus altibajos, pero creo que en general, como franquicia, tiene una personalidad brutal en el sentido de contar la historia de una franquicia que empieza con un mega éxito, luego sigue con una secuela que intenta más o menos repetir los logros de la primera, luego hay ese paréntesis que en su día la gente defenestró y que está ganando afortunadamente una reivindicación, yo creo que brutal y como digo, merecida, y luego llega esa etapa, la cuarta, la quinta, que se amoda un poco a los slasher de la época. Y yo de Joe Chappelle en la sexta lo puedo entender, porque es que esa película, como tú bien sabes, como bien está puesto en el libro, hay una historia entre bastidores brutal, de montajes, bueno, en fin, eran los 90, una década no muy agradecida o entusiasta, puedo decirlo así, con el terror. Ahí además estaba el guionista Daniel Farrans, que además era como una especie de chavalete, ¿no?, que estaba cumpliendo su sueño de hacer un guión de Halloween, pero en fin, que luego también hay en entrevistas a Larry Brand, Robert Tapia, Michael Jacobs, otros guionistas, por supuesto también a compositores como Alan Howard, John Ottman de Halloween H20, o Danny Lux de Halloween Resurrección.
Claro, es que vas más allá, porque entrevistas a montadores, incluso Patrick Lussier, Glenn Garland, que como sabes, me pilla bastante cerca en cuanto a entusiasmo, Robert Ferretti también, incluso actores, porque conseguiste a Dick Warlock, el Michael Myers de Halloween 2, y que también tiene una pequeña aparición en Halloween 3, que yo creo que es como un pequeño guiño que se hace un poco a, vamos a llamarlo así, a la mafia Carpenter, ¿no? Que era la que sacó adelante la película de Tommy Lee Wallace. También entrevistas a Brad Lowry, el Myers de Halloween Resurrección, o incluso a James Jude Courtney, ¿no? El último Myers, con Nick Castle, que también aparecía por ahí creo que un guiño a la primera película bastante admirable, y que, por supuesto, aunque yo no soy muy amigo de Halloween 2018, también te lo digo, creo que había una óptica ahí acerca de querer como inmortalizar aún más el estatus de culto de la primera entrega, que eso yo sí que a la película se lo puedo agradecer. Pero claro, es que, como digo, entrevistas a directores, a guionistas, a compositores, editores, actores, o sea, tenemos aquí la saga de Halloween nuevamente desde la óptica de sus creadores a nivel técnico y artístico, pero a todos los niveles, que eso desde luego me parece una maniobra excelente para saber también cómo se fragua una franquicia tan importante como Halloween, pero desde todos los gremios, ¿no? Sí, bueno, por un lado, a ver, desde el tema musical, la música, las bandas sonoras de cine me entusiasman desde siempre. Entonces, para mí es primordial, ¿no?, dedicarle su espacio. Algunos me han comentado que le dedico demasiado tiempo a lo que son las bandas sonoras de las pelis, que a lo mejor con comentarios más escuetos o menos páginas también quedaría bien. Pero no sé, a mí es que soy un enfermo, entre comillas, de la música de cine, y creo que merecen su espacio, ¿no? Además, es que cumplen una labor muy importante que a veces pasa muy, muy desapercibida, pero sin embargo, pues, sin ir más lejos, el tema de Halloween de John Carpenter me parece una pasada, y además tiene un estoy súper importante, ¿no?, un peso importante en la cultura popular. Y claro, también el tema de no solo de guionistas, sino también de editores, ¿no? El editor de una película, parece mentira, es también una labor que está muy en la sombra, pero realmente, si lo pensamos, es una de las personas, para empezar, quien mejor conoce los entresijos de la película, porque ha estado mano a mano con el director, cortando, pegando, probando versiones alternativas de las escenas, de las secuencias. Sabe, quizá, a lo mejor más, no más que el director, pero bueno, que sí que puede tener una visión global muy, muy interesante, ¿no? Sí, es un gremio, desde luego, muy olvidado. Y fíjate, creo que era Taylor Hackford, el director de Pacta con el Diablo, entre otras películas, que le leí una frase una vez que a mí me dejó totalmente loco, pero por la verdad que había detrás de ella, ¿no? Él decía algo así como que una película en realidad se hace 3 veces, ¿no? Cuando se escribe, cuando se dirige, y decía él, pero sobre todo cuando se monta. O sea, que el editor, al fin y al cabo, es uno de esos pilares en los que se sujeta el director. Quizá el pilar importante durante el rodaje sea el director de fotografía, que no deja de ser el que está al lado de él confeccionando planos, etcétera, etcétera, pero luego, con todo el material rodado, es que el que le da forma es el montador, ¿no? O sea que, desde luego, me parece que hayas metido aquí a gente como Lussier o Garland, etcétera. Me parece, vamos, una idea brillante para un poco también darles visibilidad, ¿no?, de que esta gente también estaba ahí, pero sino también, por supuesto, al propio oficio de editor. Sí, es que es un poco lo que estamos diciendo, ¿no? Es que es el que tiene la palabra final, entre comillas, de la película, ¿no? El que corta y te deja el producto tal cual te lo vas a consumir tú, entre comillas. Entonces, claro, para mí eso es súper importante. Por ejemplo, recientemente he estado leyendo comentarios no tiene nada que ver, pero de Operación Trueno, ¿no?, la película 007, que llegó al punto que Terence Young, el director, le dijo a Peter Hunt: yo me tengo que ir, monta la película tú solo. O sea, hasta el punto ese, ¿no?, de decir, ostras, que tiene el control absoluto de lo que es la edición final del largometraje, ¿no? Y además, en temas de ritmo de la película, me parece una labor tan esencial, tan clave en cómo fluye luego una película, que es que pienso que hay que darle su correspondiente espacio en lo que es el desarrollo, en el desglose de cada una de las películas. Así es. También hay otra presencia en tu libro,
que me parece importante, que es el prólogo de PJ Soles, una de las intérpretes de la primera película. En fin, ¿qué me puedes decir también, si quieres, del acceso que tuviste a la intérprete, recientemente rescatada en algunos productos, pero que ha quedado un poco por ahí olvidada y que mucho recordamos especialmente por Halloween? Incluso ella, si no me falla la memoria, era pareja de Dennis Quaid en aquel momento y casi acaba con Dennis Quaid en la película, ¿no? Incluso. Sí, creo que no pudo participar por un problema de agenda con otra producción, si no recuerdo mal. Pero sí, la opción de contar con PJ Soles vino porque Justine Ryan, que es una chica australiana que me ayuda, realmente es la que se encarga de hacerme las transcripciones de las entrevistas, porque otra de las lecciones que aprendí con A quién vas a llamar, que las transcripciones las hice yo con un montón de amigos que me echaron un cable, pues es que a mí personalmente me lleva un montón de tiempo hacer una transcripción en inglés. O sea, no domino hasta ese punto el tener que escuchar una conversación. Si ya es farragoso hacerlo con una entrevista en castellano, pues hacerlo con el inglés para mí era una locura. Entonces Justine Ryan se dedica a esto, es una chica australiana, y con la que entablé muy buena relación. Y entonces, comentando con ella, oye, ¿quién podrías...? Porque claro, John Carpenter, viendo que tenía un acceso tan escueto a lo que sea en las entrevistas, digo, pues a lo mejor no es la persona más indicada, no creo que se preste a esto. ¿A quién se te ocurre a ti que podríamos contarle o preguntarle de participar o de confeccionar un prólogo? Y ella me dijo, pues podríamos comentárselo a PJ Soles. Y se lo comentamos y dijo ella, bueno, pero explícame un poco más de qué va el proyecto este. Pues claro, yo me pongo en la piel de ella y digo, bueno, estoy aquí en mi casa de Estados Unidos, ¿no? Ahí en Los Ángeles, de repente me llega un mensaje de un español que me dice que quiere sacar un libro, pero solo en España, del Halloween y tal, y me dijo, bueno, explícame un poco mejor de qué va esto. Y pues mira, va, de todo esto tenemos todas estas entrevistas, vamos a desglosar la franquicia de esta manera y tal. Y me dijo, vale, lo haré encantada. Y nada, creo que fue un par de semanas después o un mes después ya teníamos el prólogo de ella y, insisto, igual que estaba con el de Violet Ramis Estel, el que lo pueda leer pues va a ver pues cómo cuenta un poco su participación, ¿no? Cómo vivió ella ese rodaje tan antológico del que formó parte de la noche de Halloween, cómo John Carpenter, como Debra Hill se comportaban, cómo interactuaban con ella en esos, pues eso, ya digo, en ese mítico rodaje del 78. Sí, además, bueno, PJ Soles supongo que también es la típica personalidad anexada de una manera más o menos directa al fantástico, lógicamente en su caso por Halloween, que yo creo que cuando quizá al principio, como tú dices, les pilló un poco de susto, ¿no? En plan de, oye, una invitación a hacer un prólogo de un libro en España, pero claro, desde su óptica o desde su punto de vista, a saber qué es eso, ¿no? Que puedan pensar, pero creo que es gente que ya una vez que lo ven materializado se sienten queridos. En el campo del terror, sobre todo con las viejas glorias de los 80 y 70, es lo que está pasando ahora, ¿no? Solo hace falta ir a sitios como por ejemplo el Festival de Sitges, ¿no? Que estas personalidades se dan todo un mar de multitudes, ¿no? Cuando pasan por allí, lógicamente merecidas, pero que yo creo que a ellos les genera quizá una cualidad de superestrellas que en su día se les negó por pertenecer a géneros o subgéneros un poco maltratados por la crítica, etcétera, etcétera. Todos sabemos que el terror siempre ha estado un poco al margen, ¿no? De las películas de categoría A, y eso es algo que yo creo que especialmente por el fandom y más aún por digamos esa incidencia que últimamente el horror está teniendo en las taquillas, parece que se está un poco equiparando y dándole la justicia merecida. En fin, Noches de Halloween, la saga de Michael Myers, un trabajo también exhaustivo y que, como digo, que afronta la saga desde ese punto de vista tuyo, como puede ser de fan, de obsesivo, ¿no? De obseso con este personaje, pero también ofrece ese punto de vista del otro lado, ¿no? De la gente que ha estado detrás de esto y que al fin y al cabo les tenemos que agradecer tanto, ¿verdad?, ¿no? Por pertenecer a esta familia del terror. Yo es que no, a lo mejor me puedes ayudar en esto porque no sabría explicarlo muy bien al hilo de lo que has dicho de que se convierten de alguna manera en estrellas. Es que el cine de terror
parece que los espectadores lo vivimos de una manera un tanto íntima, ¿no? Es como una película para nosotros, ¿no? No es a lo mejor un género tan mainstream como puede ser, pues no sé, una película de fantasía, como puede ser, no sé, Indiana Jones o alguna de Star Wars o algo de esto, sino que lo vives tú más de manera personal. Se establece un vínculo también más íntimo con, ya sea la película, el director o los actores que participan en ella. Y luego nos damos cuenta de que ese vínculo, esa experiencia, la compartimos con muchos como nosotros, ¿no? Y entonces, claro, cuando estas personas van allí a un festival de cine, como puede ser el de Sitges, o les piden una participación para un proyecto, se dan cuenta de toda esa oleada de fans, de seguidores que hay detrás, ¿no? Y no sé muy bien por qué se produce esa vinculación o ese nexo de unión tan íntimo y a la vez tan compartido entre todos nosotros, ¿no? Es un poco extraño. Es casi como una hermandad, ¿no? Casi que el terror, como tú bien dices, es un movimiento, un género que a los que nos gusta lo disfrutamos a veces de una manera casi onanista, ¿no? Quizá también un poco por para muchos de nosotros, haber surgido esa pasión al calor de los videoclubs que permitía, aparte del consumo en cine, también tu consumo personal en casa. Pero claro, entre los fans del terror se genera esa conexión, se genera esa hermandad, como digo, que lo que hace es que tengamos en Estados Unidos un montón de convenciones de cine de terror, que también aquí tengamos festivales de cine fantástico, pero claro, festivales de comedia no hay, festivales de drama tampoco, ¿no? Digamos que el terror se construye esa personalidad, y yo, pensándolo ya de una manera muy personal, creo que el cine de terror a quien nos gusta es porque se genera una conexión muy directa con tu propio interior, ¿no? Con tus obsesiones, tus filias, tus fobias, etcétera, que eso es algo que otros géneros u otros movimientos no consiguen, ¿no? Entonces, bueno, no sé, es que por ejemplo, hablando de PJ Soles, me venía a la cabeza un poco Barbara Crampton, ¿no? Que es como de las grandes divas del cine de terror de los 80, que luego en los 90 vivió una decaída un poco al calor del propio género, y que sin embargo ahora Sitges y aquello es como cuando se pasa a Scorsese por Cannes, ¿no? Lo cual, como digo, me parece totalmente merecido, y es algo que desde luego aplaudimos, ¿no? Y nos alegramos primero del cariño que nosotros podamos procesar a esta gente, pero también que ellos se sientan queridos, ¿no? Porque al fin y al cabo son gente que han sido y son muy importantes para nosotros, ¿no? A nivel ya personal, e incluso a nivel de filias, aficiones que tengamos, desde luego. Amén. Y bueno, si te parece, ya dejamos un poco a Michael Myers de un lado, y vamos a ir con tu más inminente publicación, que ahora mismo la tenemos en preventa en la web de Applehead. También pertenece a la colección Noche de Lobos, y Está vivo, la saga mutante de Larry Cohen. Otro icono, ya más sumergido, no con tanta popularidad, lógicamente, que Michael Myers, pero una franquicia, fíjate, no me atrevo a llamarla franquicia porque realmente la saga Estoy vivo siempre ha estado un poco más al calor del videoclub, más al calor ya del núcleo duro, ¿no? De los aficionados del terror, pero que tras ella está una personalidad tremendamente importante que lamentablemente la hemos perdido recientemente, como es Larry Cohen, ¿no? Primeramente con esta trilogía que tiene de Estoy vivo, sigue vivo y La isla de los vivos, pero claro, es que Cohen es un hombre con un currículum detrás apasionante, tanto como director como guionista, ¿no? O sea, un hombre que empezó a Blaxploitation con El padrino de Harlem y su magnífica secuela Hell in Harlem, que creó películas de género tan personales, tan viscerales, tan a veces desgarradas como Demon o God Told Me To, cosas como La serpiente voladora, efectos especiales de staff. Luego una cosa que tiene por ahí muy oculta, que siempre me alegro de haberla descubierto en un videoclub, como es La ambulancia, que no se habla mucho de ella. Creo que es una película muy interesante, y si no me fallan los datos, quizás sea incluso la primera aparición de Stan Lee en pantalla. Pero como digo, que Cohen como guionista también venía especialmente de la televisión de los años 60, de esa maravillosa
época, ¿no? para el serial televisivo, pero que su figura ha quedado también anexa al cine de terror por haber escrito el Maniac Cop de William Lustig. Estaba muy ligado a la figura de Lustig, tanto es así que no sería el único guión que escribiría para él. También como guionista tiene El abogado del diablo, incluso Última llamada, esta película de la cabina con Colin Farrell, que yo en su día incluso escuché que aquel guión lo había hecho para Hitchcock o algo así, pero en fin, Larry Cohen, un personaje también al que conviene reivindicar, pero que tiene esa saga, como digo, una saga un poco más denostada, un poco más oculta, pero que tiene también una importancia bastante importante para esa época del terror, ¿no? Los 70, los 80, más yo creo que especialmente en los 70 por la primera entrega, pero que en fin, que supongo que es otra de esas filias, otro de esos objetivos a los que tenías puesto el ojo y que en breve se va a materializar, ¿no? Como con tu nueva publicación. Así es. Pues todo comenzó, creo que era el 96, una cosa así, que había un programa en TV3, la televisión catalana, que se llamaba Clatu Baradanecto, ¿no? Haciendo uso de la emblemática frase esta. Sí. Y lo presentaba Alex Gorrina. Y yo me acuerdo pues tenía en 96, tenía 14 años, de pillar la retransmisión y empezar el hombre a contarte un poco la película, la vida de Larry Cohen, para dar paso a largometraje. Y claro, luego ver la película, yo no había visto nunca algo así, ¿no? Un bebé mutante que se encargaba ahí de asesinar a todos los que se encontraba a su paso. Pero sí que es verdad que me acuerdo de verla una primera vez y darme cuenta de que, aunque el concepto era tan rimbombante, ¿no? Un bebé mutante que va por ahí matando a la gente, realmente el foco de la acción o el peso de esa tragedia recaía sobre el padre, ¿no? Sobre Frank Davis. Y me acuerdo de eso, me acuerdo de pasarlo mal con el personaje, y luego al poco, creo que fue al mes o así, echaron la segunda parte. Y no sé por qué, pero me flipa la continuidad de cuando una saga, franquicia, ¿no? Si nos damos cuenta, pues una de las cosas que más persigo en este caso, lo que me llama la atención, pues es la continuidad entre series, películas y tal, ¿no? Entonces, cuando vi Sigue Vivo, que la echaron, como digo, también en el programa, dije, ostras, esto continúa los acontecimientos de aquella película tan extraña, ¿no? Entonces, de alguna manera se me quedó grabado a fuego. La tercera tardé, no sé, años en verla. Creo que la vi, no sé, la vi ya en internet unos 10 años o así después. Claro, cuando vino el tema de Cazafantasmas, cuando publiqué A quién vas a llamar, y después de la buena recepción que tuvo, la verdad es que lo pensé antes que el de Halloween. Dije, voy a hacer un libro sobre Estoy Vivo. Entonces no tenía ni editorial ni nada. O sea, fue un poco un salto al vacío, ¿no? Y decir, voy a ver si en primer lugar, como hemos dicho, del contacto con el creador, con Larry Cohen, ¿no? Estamos hablando de 2016. Uh-huh. Y a finales de 2016, principios de 2017, al final pude conseguir una entrevista. Este fue uno de los casos en los que la entrevista se materializó en cuestión de semanas. O sea, oye, ¿cuándo tal? Dentro de la semana que viene, tal. Yo, vale, estupendo. Y claro, yo quería hablar pues de toda la saga. Y claro, le pregunté, fue a través de su mujer, de Cintia, de decir, oye, mira, es que me gustaría hacer una entrevista bastante extensa, ¿no? Porque quiero hablar de las 3 pelis y tal, y del remake también, quiero hablar un poco de todo. Y, tú no te preocupes por la extensión de la entrevista, que si Larry se cansa, seguís al día siguiente. Yo, pues estupendo. Y bueno, pues Larry Cohen empezó a hablar. Si habéis escuchado también entrevistas con Larry Cohen, el tío tiene una facilidad de desarrollo de acontecimientos, se acuerda de todo a la perfección, de cada detalle, de la producción, de los guiones, de cómo lo plasmó, de la gente, de las cosas que le pasaron durante los rodajes. Es una cosa asombrosa. Y además, es que este hombre tenía la capacidad, o sea, aparte que había sido comediante, ¿no? De estos de actos en vivo, ¿no? Que hacían delante de un público. La mayoría de los diálogos que mantuve con él siempre los acababa de forma cómica, siempre te decía alguna frasecita o algo que te dejaba riéndote, ¿no? O sea, que veías esa vis cómica que tenía el hombre. Era una de las mejores entrevistas que he tenido en mi vida. Y bueno, sí, es toda una personalidad Larry Cohen, ¿eh? La verdad es que casi un poco a colación de su saga de Estoy Vivo, la verdad es que él lamentablemente es uno de esos grandes olvidados, del cine fantástico. Sí. Que fíjate un poco esa vis cómica que le achacas, que es cierto. O sea, cualquiera que vea alguna entrevista a Larry Cohen, de hecho hace no mucho hay un documental por ahí que la aborda de una manera bastante directa,
es que sus películas tenían un poco también esa mala baba, ¿no? Esa visión del fantástico como muy gamberra, muy descarnada, porque desde luego en el caso de la saga de Estoy Vivo, es que ya el propio concepto es tan grotesco, pero te lo muestra de una manera tan visceral, pero con cierto sarcasmo incluso, con ciertas metáforas también por ahí, pero desde luego creo que Larry Cohen es casi me atrevería a hacer un paralelismo con el propio Carpenter, que antes hablábamos de él, ¿no? Que tienen esa, como en plan de, bueno, yo es que soy un cineasta, pero ante todo también tengo una personalidad arrolladora que la puedes comprobar aquí mismo entrevistándome, pero sobre todo en mis películas, ¿no? Que es lo que hace los autores o creadores más interesantes todavía. Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente. De hecho, si recordáis o habéis visto Estoy Vivo, hay una escena determinante, aunque en Estoy Vivo quizá, bueno, por un lado sea la menos significativa en este aspecto, aunque para mí la película es puro Larry Cohen, pero es el momento ese que la horda de policías está buscando avisos o ha recibido un aviso sobre que está el bebé por ahí por el vecindario, ¿no? Y se meten ahí en una vivienda, en una finca, y apuntan a un bebé, pero es un bebé normal que está ahí jugando en el parque, ¿no? Y se quedan ahí apuntando con los cañones al bebé y el bebé está ahí diciendo que qué pasa, ¿no? O sea, me parece pues ese choque de realidad, pero a la vez tiene ese punto de humor negro tan significativo del cine de Larry Cohen, aunque La Isla de los Vivos yo creo que es la más Larry Cohen de todas, que hace cosas muy locas la película, o sea, siguiendo la trama un poco de los bebés mutantes, ¿no? Lo que les pasaría, las consecuencias a largo plazo, con el tema de la sede judicial y todo esto, ¿no? Las medidas que se tomarían contra ellos, pero claro, es que el personaje de Stephen Jarvis, que es el que interpreta a Michael Moriarty, es tan Michael Moriarty, pero a la vez tan Larry Cohen, ¿no? Tan loco todo, y al final acaba la película ahí de una manera que dices, bueno, pero si se están riendo, ¿no? Los protagonistas se marchan felices, ¿no? Es tan optimista todo al final, que era un poco lo que le pasaba a Larry Cohen. Larry Cohen le pasaban una serie de infortunios en los rodajes y, bueno, da igual, siempre lo solventaba, por lo menos de partida, con una actitud muy, no sé, muy constructiva, de cierta manera, ¿no? Muy sarcástica, como tú bien has dicho, ¿no? Entonces, pues sin lugar a dudas, las películas de Estoy Vivo, ¿no? Estoy Vivo, Sigue Vivo y La Edad de los Vivos son una de esas películas que mejor representan la visión que tenía un artista, un director a la hora de plasmarlo, ¿no? Quizá Larry Cohen, y eso es una cosa que coinciden varios expertos, y que sea mejor guionista, mejor vendedor de ideas, que cineasta, o sea, me refiero que director, a la hora de plasmarlo, pues tiene una manera muy, muy directa de plasmar las imágenes, pero como generador de ideas, como artista original, era una cosa increíble. Sí, de hecho, eso, él ya venía de la televisión, de hacer un montón de libretos, o sea, era un creador, desde luego, ¿no? Con las letras. Yo te digo, me vuelve un poco loco es todo eso que se comentaba yo cuando vi Última Llamada, que aunque es una película muy mainstream, muy de industria, etcétera, sí que ahí fue primeros de los 2000 cuando, guión de Larry Cohen, estaba en el cine y dije, joder, ¿qué pintará este hombre aquí, ¿no? Haciendo un guión para una película tan importante en el sentido de industria, ¿no? Y claro, luego empecé a mirar y que esto venía de un guión que él había hecho para Hitchcock, que tal, dije, joder, este hombre como que, claro, yo de aquella lo conocía especialmente por esta saga, pero me puse un poco a investigar de lo que había hecho otras veces, o sea, en otras ocasiones, y dices, joder, qué tío tan interesante, ¿no? Y sobre todo se le ve como eso, un creador de género especialmente, pero con una inventiva brutal. Pero, insisto, aunque comparto en cierta medida esas opiniones de algunos especialistas de que quizás su visceralidad a la hora de dirigir no vaya tan al unísono de sus fantásticas ideas, me parece que se ha generado como una personalidad fílmica muy suya, ¿no? O sea, tú te ves, por ejemplo, La Serpiente Voladora y dices, joder, aquí estoy viendo a Larry Cohen un poco excesivo, pero lo estás viendo, ¿no? Pero, en fin, que volviendo a la publicación, por supuesto cuentas con la entrevista a Larry Cohen, que es ya algo que es que casi que vende el libro solo, ¿no? Contar con el propio padre de la criatura aquí también, y nunca mejor dicho, pero también cuentas con las palabras de otras
personalidades de la saga, ¿no? James Dixon o Michael Moriarty, Sharon Farrell, todos actores e intérpretes de esta saga. Reed Graham también, Joseph Rusnak, que es el director de remake, que se hizo hace ya unos cuantos años, e incluso Reid Freeman, que creo que es el asistente de producción o algo así de la primera entrega, ¿no? Sí, bueno, luego lo elevaron a, no me acuerdo del rango, pero supuestamente, bueno, vamos a ver, hacía lo mismo, pero tiene otro nombre, un poco más en ritmo, entre comillas, en la segunda parte, en Sigue Vivo. Ajá. Pero sí, todo vino lo que he comentado antes, ¿no? En un primer momento era Larry Cohen el único que quería entrevistar. Digo, entrevisto a Larry Cohen y ya desarrollo el libro en función de su entrevista, ¿no? Que, como digo, fue una entrevista brutal de hora y media, y digo, no sé, las páginas que ha dado transcritas son una pasada. O sea, como tú dices, solo por esa entrevista ya vale la pena el libro. Pero luego, pues me pasó pues lo que estábamos comentando, que me saltó la espoleta de la obsesión, y dije, bueno, pues como no sé si voy a poder volver a sacar un libro de Estoy Vivo, con ese tema tan minoritario, tan soterrado, como tú bien has dicho, digo, pues voy a intentar dar con esas personas, con los actores, actrices o artistas que hayan estado involucrados en las tres partes y en el remake, pues para dar también su punto de vista, ¿no? Que recuerden un poco sus experiencias. Uh-huh. Y también, por supuesto, ahí vino dado el contactar con Joseph Rusnak para hablar un poco del remake, del denostado remake, que personalmente no me gusta mucho tampoco. Me parece muy, no sé, muy monótono, por decirlo de alguna manera, sin ser muy dañino con él, aunque creo que tiene buenas ideas y que, no sé, Joseph Rusnak, que también en una entrevista brutal, estuvimos 1 hora y media hablando por Skype, y cuando entiendes o cuando lees la entrevista entiendes también pues esas presiones que, por ejemplo, en la saga de Halloween siempre están presentes, y conforme pasa el tiempo parece que todavía más, pero que en el remake estuvieron, vamos, a flor de piel, entre una lucha de productores, ¿no? Que dan pues un producto tan desdibujado y con esa falta de fuerza, de naturaleza, como puede ser precisamente el remake de Estoy Vivo, que entra en pugna totalmente con ese cine tan significativo o tan característico de Larry Cohen, ¿no? Eso es lo más llamativo para mí de las dos cosas, de una persona como Larry Cohen hace una película tan característica, como tú bien has dicho, veías La serpiente voladora y estás oliendo a Larry Cohen a cada fotograma, y luego ves el remake de Estoy Vivo y ves algo tan impersonal, tan bombardeado por todas las presiones de producción, que dices, ostras, qué contraste tan significativo, ¿no? Tú ves lo que digo, lees la entrevista de Joseph Rusnak y ves que el hombre quería hacer algo. Lo que pasa que no podía, había una serie de limitaciones con las que no pudo luchar, una serie de remontajes que al final pues dan una película, pues eso, de tan poca enjundia, por así decirlo, como es el remake, claro, de Estoy Vivo. Y luego es interesante porque has mencionado también el documental de King Cohen, y fue Steve Mitchell, el director de King Cohen, el que me dio el primer impulso para contactar con Larry Cohen, ¿no? Entonces es él precisamente el que se ocupa de hacer el prólogo del volumen de Está Vivo. Así es. Mira, en el tema de Joseph Rusnak, a ver, lógicamente vivíamos en una época con el tema de los remakes en que la industria quería volver a sacar todos estos iconos otra vez. Hay remakes más acertados, otros menos, pero desde luego creo que había como una idea común, que era llevar todos estos personajes o mitologías del cine de terror a las nuevas audiencias, ¿no? Nuevas generaciones. Pero claro, a mí me parece muy interesante el contar, aunque incluso Joseph Rusnak, como dices, él manifestaba, ¿no? Tenía buenas ideas, ¿no? Su intención de hacer un producto digno, etcétera. Pero incluso en el caso de que fuese simplemente un director yes man que simplemente quería, pues nada, pasara por el cheque y dirigir la película que le mandes de la producción, me parece interesante que esté aquí, ya no solo porque forma parte de la saga, aunque sea de la nueva versión, sino que bueno, también para intentar adivinar o discernir sobre las intenciones que desde esa propia producción se tenían respecto a la saga, ¿no? Lamentablemente es una pena que tú, que has podido hablar con él, veas o hayas asimilado como una oportunidad desaprovechada, ¿no? Este remake, la verdad es que el remake a mí me parece bastante flojo, pero es que claro, cuando
haces una relectura de un producto tan bestia a todos los niveles, y ya no digo por el contenido de la propia película, sino por el hecho de que es una película de Larry Cohen con todo lo que ello conlleva, es difícil, ¿no? Difícil acertar el tono o difícil de hacer un producto que contente a todo el mundo, ¿no? Tanto a las personas que se acercaban a la saga por primera vez, como yo creo que es, como insisto, a lo que está destinado, especialmente estas nuevas versiones, pero también el intentar contentar a los fans de las primeras películas, ¿no? Creo que este remake, sí, como creo que la mayoría de todos, no contentaron ni a unos ni a otros, pero al fin y al cabo, que este hombre esté aquí, pues bueno, ya que esté también Moriarty, Dixon, etcétera, que son personalidades totalmente cercanas a la saga, le da como más completismo, ¿no? Y una visión también acertada, ¿no? De que todo el mundo tenga su huella aquí en tu publicación, y que, volviendo un poco a los inicios de la conversación, ese afán de completismo, en este caso respecto a la saga, pues tenga su validez, ¿no? Bueno, respecto a otras de tus publicaciones, hay aquí una cierta novedad, que cuentas con firmas invitadas, ¿no? Gente como Ángel Sala, Tony Williams, Fausto Fernández, Michael Doyle, Javier Ludeña y Ricardo Tovares, ¿no? ¿Cómo surge esta idea de añadir también a otras plumas, ¿no? que impregnen ahí su punto de vista acerca de la saga? Pues mira, eso creo, pensándolo ahora, creo que es una especie de evolución del concepto que hay en Noches de Halloween. En Noches de Halloween, al final, hay una especie de epílogo, ¿vale? En el que los diferentes artistas involucrados en la saga dan su opinión sobre aspectos diferentes, ¿no? Pues no sé cómo fue trabajar con Donald Pleasence, porque piensan que el personaje de Michael Myers ha sido tan importante, ¿no? en la cultura popular. Entonces vas viendo cómo responden a cada uno de ellos a estas preguntas en común, y claro, te quedas una sensación en conjunto, unos conocimientos globales muy interesantes, ¿no? Una retrospectiva, pero vamos, a gran escala. Y entonces pensé, bueno, si hay otros libros anteriores al de Está Vivo, centrados exclusivamente, en su mayor medida, a todo el cine de Larry Cohen, escritos por bestias del ensayo cinematográfico, como puede ser Ángel Sala o Fausto Fernández, o Tony Williams, que es el primer escritor que sacó un volumen con todo el análisis pormenorizado, ¿no? de la obra de Larry Cohen, o Michael Doyle, que es el autor de este tochaco, que no sé, las páginas que tiene, no sé, tiene 800, 900, que es realmente una mega entrevista, no sé los meses que tardó el hombre en realizarla, a Larry Cohen, pero que recorre toda su vida, toda su filmografía. Pues estaría bien, esas personas, antes que yo, conocen, y seguramente mucho mejor que yo, a Larry Cohen y su cine, y son capaces de expresarlo mucho mejor que yo, ¿no? Entonces dije, bueno, pues ya que están estas personas aquí, que tanto tiempo han dedicado de su vida a conocer, a entender el cine de Larry Cohen, pues estaría bien darles su cabida especial, ¿no? Que ayudasen de cierta manera a avanzar un poco el texto. Entonces, aparte de esa génesis o ese recorrido por el desarrollo de cada una de las producciones, hay una parte centrada en desglosar la propia película, ¿no? En analizar cada una de las tres partes, incluida el remake de la saga, ¿no? De la franquicia, como hemos dicho, no podemos llamar la franquicia, pero bueno, de las tres películas. Entonces, cada uno de ellos se le hicieron una serie de preguntas diferentes y va un poco pues recorriendo, desglosando desde su particular punto de vista cada uno de los elementos, ¿no? Y me parece una pasada cómo ha quedado, porque es una cosa desbordante. Cada uno se va para un lado, le realizas a lo mejor la misma pregunta a dos personas diferentes y cada una te dice dos cosas totalmente opuestas, ¿no? Y a la vez complementarias. Eso fue un poco el motivo de contar con estas personas. Ya digo también porque de cierta manera, antes de decidirme yo a escribir un libro sobre Estoy Vivo, las películas de los bebés mutantes, eran libros que yo había adquirido y de alguna manera habían fomentado esas ganas de saber, ¿no? sobre estas películas de los bebés mutantes. Sí, y también lo veo casi como un buen homenaje o guiño, ¿no? a tu faceta como lector, lógicamente, y que por supuesto que esta gente también tenga su participación aquí, y que desde luego también le da otro nuevo prisma, ¿no? a tu manera de publicar. Como decimos, Está Vivo, la saga mutante de Larry Cohen, ahora mismo en preventa.
con ciertos beneficios que la gente puede averiguar visitando la página de Applehead, ¿vale? appleheadteam.com. Bueno, ya entrando en la recta final, tienes por aquí una publicación que saldrá en breve, en preventa también, acerca de otro mito cinematográfico importante para el terror, como son los Critters. Nuevamente ahí vas otra vez a otra saga importante, otra saga relevante para muchas de nuestras infancias, ¿verdad? Pues sí, efectivamente. Critters será el nuevo proyecto de Applehead Team dentro de la colección también de Noche de Lobos, que estoy ultimando ya, y pues seguirá un poco el tratamiento tanto de Noches de Halloween como el de Está Vivo, ¿no? En el sentido de que se han contado con los productores y directores de la saga para que desglosen y vayan narrando un poco la historia de estos bichejos que no paran de comer, ¿no? Sí, la verdad es que otro nuevo... supongo que una filia personal tuya con la que vas a dar rienda suelta, ¿no? Y que encima, eso, importante, netamente trascendental para los que pertenecemos a este fandom del terror, y que va a ser, como bien has mencionado, una de las próximas publicaciones de Applehead y tu más inminente proyecto, ¿no? Sí, así que nada, sí. unas cositas por ahí ocultas también con Applehead, pero todavía muy pronto para hablar de ellas. Pero sí, lo que me interesaba, lo que más me llama la atención del de Critters es ese fenómeno, en el que quiero indagar en el libro un poco, ese fenómeno que se dio pues en los videoclubs, ¿no? Porque yo creo que Critters es uno de esos casos que, aunque no funcionó del todo mal en la taquilla, pero fue gracias a los paraísos del videoclub, de cierta manera, lo que catapultó la fama de la franquicia, ¿no? Y eso es muy interesante, lo que me gustaría recabar en el texto. Muy bien, pues estaremos pendientes. Imagino que lo de... No sé si has intentado lo de DiCaprio, ¿no? Quizás una de las sorpresas, no lo sé. Sí, lo he intentado, sí, pero bueno, no sé si sabéis, imagino que sí, que Leonardo DiCaprio oculta de sus filmografías, de su carrera, el que ha participado en Critters 3. Aún así, lo intenté, pero bueno, se quedó sin respuesta la petición. El IMDb, el mayor enemigo de DiCaprio, seguramente, porque ahí está constatado de que apareció, ¿no? Aunque ahora sea una mega super estrella y que se codea con gente tan importante, ¿no? Pero desde luego que bueno, ha tenido su participación en el cine de terror, le guste o no, como les ha pasado a muchos, ¿no? Pero en fin. Que a la espera estamos, Octavio, por supuesto, de esta preventa de Está Vivo, la saga mutante de Larry Cohen, y por supuesto de Critters, ¿no? Que es tu más inminente proyecto. Y desde aquí, nada, simplemente darte unos enormes agradecimientos por tu presencia hoy aquí con este cuestionario, en el que creo que ha quedado bastante evidente que eres un hombre pasional, un hombre incisivo en cuanto a tus filias, y que están ahí tus publicaciones para dar buena cuenta de ello, ¿verdad? Pues sí, yo por mi parte nada, gracias a ti por contar conmigo y me lo he pasado estupendamente, ha sido un placer. Muy bien, el placer es mutuo y recíproco, Octavio, así que nada más, amigos, hasta aquí el segundo episodio de Applehead Radio. Como saben, pueden estar al tanto de todas las publicaciones, catálogo, nuevos lanzamientos de Applehead en su web appleheadteam.com. Y nada más, les emplazamos ya al siguiente episodio, siguiente capítulo de este proyecto. Así que muchísimas gracias, camaradas, y hasta siempre.